Hola y bienvenidos a este podcast de resumen de lecturas del mes. Añado esta etiqueta para quienes me estén oyendo por YouTube. El video que están viendo en pantalla no tiene nada que ver con el audio. Es el videojuego Dead Road to Canada. Pero es que me parecía muy impropio tener un podcast tan largo con una pantalla estática. Y supongo que así lo voy a estar haciendo y fue lo único que me pude permitir capturar. Que en esta ocasión engloba julio y agosto, porque en el mes de julio nada más leí una novela. Ya había grabado el podcast de julio, pero me ensañé un poco, porque nada más era una novela. Y vale que le puse una estrella, pero el podcast duraba 10 minutos y me pareció demasiado, como ustedes comprenderán. Me pareció demasiado porque tampoco está tan mala. Creo que me desahogué. Entonces pensé, bueno, pues agosto tampoco ha sido tan productivo como yo esperaba. De hecho esperaba terminar unas 4 novelas este mes, pero no. Entre julio y agosto tenemos 3 novelas, que es lo que vamos a comentar hoy. La primera de ellas es El Rito, la novela que leí en julio y que tardé un mes en terminar. Primero una pequeña aclaración de que El Rito no tiene nada que ver con la película El Rito, de donde sale Anthony Hopkins y que es de exorcismos. No. Esta novela, El Rito, de Laird Barron. De hecho tiene una anotación en el título que es cosa de la traducción. El título original de la novela, que habría sido buena idea, ahora que lo pienso, anotarlo para no tener que buscarla ahorita, porque no se me ocurrió. Cosas de la vida, déjenme lo busco. El caso es que no tiene nada que ver. Es una novela sobre un hombre que sospecha que su mujer y sus hijos forman parte de una sociedad secreta. Gracias, Crash. Una sociedad secreta extraña, pues. No sé cómo decirlo. El caso es que no tengo la nota. No tengo la pinche nota. Pero es que no está. Aquí está. Nota del traductor. El título original de la novela es The Croning. Se denomina croning a una práctica derivada de la Wicca extendida en Estados Unidos y Australasia, consistente en una ceremonia de ensalzamiento y consolidación de la mujer cuando entra en la ancianidad, entendida como etapa de sabiduría, un rito de paso a fin de cuentas. La fórmula croning sería el resultado de combinar crown, corona, y cron, anciana, arpía y bruja, son otras de sus acepciones más comunes. Es decir, la novela se llama The Croning en inglés, pero como no existe una traducción literal, una traducción directa a aquella expresión, pues bueno, le han puesto el rito. ¿Qué le vamos a hacer? El chiste es que... ¿de qué trata? De eso, de un hombre que sospecha que su mujer es una bruja, que va a hacer esa transición a The Croning, pero no con esas palabras. O sea, eso es algo que nosotros sabemos porque la nota de traductor es bastante spoiler, pero nosotros sabemos que eso es lo que está sucediendo. Pero la novela quiere parecerse a La Semilla del Diablo, en la película, quienes hayan visto La Semilla, El Bebé de Rosemary, también se llama El Bebé de Rosemary. Y no que yo esté haciendo la analogía, la misma novela hace la analogía de, esto se parece al Bebé de Rosemary. Y es de, sí, si tú lo dices. En fin, puntos buenos, antes de pasar a la cañita. Tiene unas descripciones muy bien elaboradas, creo lo más destacable de la novela. Muy buena describiendo sus escenas, sus monstruosidades. Para no hacer el cuento largo, el capítulo 1 es lo mejor de la novela, porque a partir de ahí vamos en descenso, pero el capítulo 1 es lo mejor de la novela. ¿En qué sentido? Es una reimaginación del cuento de Rupert Siskin, en el que Rupert Siskin básicamente es un demonio que traga bebés.
mata, así, traga bebés. Literalmente te describe cómo se le desencaja la quijada para engullir los bebés, y que es seguido por un séquito de monstruosidades que describe como niños amputados, o sea, niños sin brazos, sin piernas, que se retuerzan como gusanos en el lodo. Esas descripciones son muy buenas, tan buenas que todavía me acuerdo, vaya, o sea, eso lo leí empezando julio. Y es lo que más recuerdo de la novela. De hecho, se me quedó grabado porque me pareció de muy buena calidad ese nivel de descripciones. Pero hasta ahí lo bueno. La descripción de esas monstruosidades. Ya casi llegando al final, tiene un capítulo parecido donde empieza a describirte, ¿no? Ya cuando se hace manifiesto lo que está detrás. Que como es una novela que me parece mala, voy a hacer spoiler. Pero en fin. Muy buenas descripciones sobre esas monstruosidades. Pero de ahí en más, para no hacerla larga, ¿por qué una estrella? Tiene muchísimo diálogo. A partir del capítulo 2, creo que llegas al capítulo 1000. No, ¿cuántos capítulos tiene? Es que tiene un montón de capítulos. Joder, esta madre tiene 9 capítulos divididos en varios subcapítulos, que en cada capítulo se reinicia el conteo. Entonces no sé bien cuántos capítulos tiene. Por ejemplo, el capítulo 1 tiene 5 subcapítulos, el capítulo 2 tiene 3 subcapítulos, hay un capítulo 2.5 que no tiene subcapítulos, que nomás está ahí porque sí. El capítulo 3 tiene 7 subcapítulos. Es un desmadre, es un reverendo desmadre, porque no sé por qué no ponen los números consecutivos. Me sería más fácil hacer la reseña con números consecutivos. Pero el caso es que tiene muchísimos capítulos. Desde el capítulo 2, digamos desde la parte 2, porque el capítulo 1 funciona más bien como prólogo. Porque es eso, es una reimaginación del cuento de Rumpelstiltskin en esa época medieval y bla. Y de repente hace un brinco a 1940 y tantos, no me acuerdo bien, pero en México, 1940 y algo. Y eso es el capítulo 2. Y de ahí brinca 10 años, 20 años, no sé, hace mucho, brinca demasiado. Y a partir de ahí ya empieza la novela actual, ¿no? Brinca al presente, digamos. Y es diálogo. Y diálogo. El segundo capítulo habla sobre el protagonista, una vez que su esposa no llegó, estaban en México de vacaciones, fue a un pequeño viaje con un amigo alemán. Y ahí empiezan como que a tirar, un misticismo alemán. Y no regresa, y él se preocupa, y le habla a la policía lo secuestra, básicamente lo drogan y casi lo sacrifican, ¿no? Porque pues, eran policías que formaban parte de una secta o algo así. Y de ahí brinca al presente, unos 20 o 30 años después. ¿Y qué pasa en el presente? Es una comida familiar. Están teniendo una comida familiar y es diálogo tras diálogo tras diálogo tras diálogo. Y otra vez la reseña va a durar 10 minutos nomás hablando del primer libro. Es muy larga. Ese diálogo es cansino. Muy, muy cansino, porque no es información importante para que la trama avance. No es información importante para el desarrollo de los personajes. Sencillamente es diálogo. Una comida familiar, ¿no? Tal cual, como si ustedes estuvieran en una comida familiar en la que no quieren estar y tener que estar soportando todo el diálogo. Es súper cansino. Y cuando por fin yo me harté, llegó un punto, porque son 3 capítulos, o sea, más o menos como 14 capítulos de eso. Y cuando me harté dije, no, ya estoy hasta la madre, me voy a brincar hasta la siguiente parte. Y me brinqué. Y ya por fin te dice que el siguiente capítulo empieza con que el protagonista Donald empieza con: Don no podía dormir recordando la terrible anécdota que contó su hijo en la comida familiar. Y yo, ¿cuál anécdota? Y estoy regresándome hasta ver que había una anécdota ahí media que me tuve que leer para no andar perdido. Pero sí andaba muy enojado, porque decía: si la anécdota es tan importante, si la puta anécdota es tan importante, ¿por qué nos haces pasar por todo la masa? Por todo el... Ay, déjanos llegar al relleno, en fin. Muy cansina de leer. A mí se me hizo muy cansina de leer. Y esto es otro punto de por qué una estrella, porque no sé cómo tomármela. No sé si es una novela pulp o si es una novela que quiere ser seria, que quiere ser terror serio, porque venga, las descripciones de Rumpelstiltskin son muy buenas. Las descripciones de las primeras partes son muy buenas, y sí entra en un tono de terror. Pero a partir de ahí se vuelve un tanto estúpida. Entonces no sé si es pulp.
A mí me gusta mucho el pulp, pero el pulp no tiene tanto diálogo. El pulp malo sí es explicativo al final. Al final sí suele ser muy explicativo, pero por lo general son imágenes, son acciones, son secuencias, a lo mejor coincidencias, a lo mejor circunstancias bastante propicias, pero hay acción. Aquí es muchísimo diálogo y diálogo y diálogo y diálogo, investigación y diálogo, diálogo, es súper cansado. Y menciono que no sé cómo tomármelo porque tiene una cita que esa sí la separé porque es justamente lo que me echa atrás. Bueno, no, ya esta cita llega casi al final. Entonces es el colofón en una mala experiencia. Que dice: los oscuros adoran a una deidad que se comió a los putos dinosaurios, a varias especies de homínidos avanzados y a los mayas. Fin de la cita. Y no sé, a mí me chirría muchísimo este tipo de cosas, cuando se habla de la misteriosa desaparición de los mayas. Estudio antropología, entonces ya me entenderéis que este tipo de cosas me pueden chirriar porque no es tan misteriosa, pues. Y es una frase que me miraría perfectamente bien en una novela pulp, pero es que con tanto diálogo, no puede ser pulp esta madre. Entonces, una estrella. Muy bien logrado el capítulo final, muy bien logrado el capítulo 1, o sea, son las únicas partes buenas del capítulo primero y el capítulo final, me parece muy bien, pero el resto de la novela es enfadosa, es aburrida, no pasa nada, nada, y tiene cositas como ese tipo de frases. Que no me permiten muy bien ubicarla dentro de qué género se pretende mover. Pero en fin, eso fue el rito durante todo julio. Me terminé esta novela porque la primera semana llegué a la página 100. No es tan larga, no es tan larga, tiene como 250 páginas o algo así. En la primera semana llegué a la página 100, pero es que a partir de ahí ya no podía seguir leyendo. Es que era aburrida, pero como ya había superado la página 100, ya no quería dar marcha atrás. Tengo un top en mi blog de todos los libros que nunca terminé y algunas razones. Son 5 partes porque fueron 50 libros en total. Y la regla que utilicé fue básicamente libros en los que abandoné después de la página 50. Si los abandono antes de la página 50, pues no pasa nada. Pues es como si no lo hubiera empezado a leer. La página 50 llego a la página 50 en una tarde. O sea, es una tarde, media tarde desperdiciada, no pasa nada. Pero ya cuando pasas de esa página, duele más dejar una lectura, duele más. Y como aquí llegué hasta la página 100 cuando ya dije, no, es que esto es ridículo, me obligué a terminarla y fue un mes de penitencia para terminar la novela. Ahí está, el rito Light Baron, una estrella. Empezando agosto, terminamos Cosecha Roja. Le puse 2 estrellas. Cosecha Roja de Dashiell Hammett, una eminencia en el género policíaco. Y me parece que es su primera novela, o de sus primeras novelas. Una clásica del género policíaco. Es una clásica, una novela que inaugura el género negro. ¿Y de qué trata? De un detective privado que trabaja para una agencia de detectives privados. O sea, ni tan detective privado. Que se compromete a sí mismo a acabar con la corrupción en un pequeño pueblo denominado Poisonville. Se llama el pueblo Personville, pero la gente se refiere a él como Poisonville por este nivel de corrupción que hay en el pueblo, y que este hombre, este detective, se compromete a acabar con esa corrupción, ¿no? A terminarla. ¿Por qué? Ahí está cosa de la trama. El capítulo 1 es un excelente inicio. De hecho, es un muy buen inicio hasta para una partida de rol de Hardboiled. Porque ¿en qué va? La detective llega a una cita de un empresario que lo va a contratar para hacer una investigación sin saber en qué va a consistir dicha investigación. Simplemente se apersona en la casa. Y al llegar ahí, descubre que el empresario que lo ha citado ha muerto, asesinado de 2 disparos. Y a partir de ahí, él se compromete a investigar quién lo ha asesinado, por qué lo ha asesinado, porque a lo mejor, y posiblemente, como todos los lectores pensamos, el asesinato ha tenido que ver con lo que a él le iban a encargar investigar, ¿no? Entonces, ese recibimiento dentro de este pueblo le chirria, le molesta a este detective, a este agente, y se compromete a acabar con toda la corrupción
que hay en el pueblo. Y ese primer capítulo es un excelente arranque, porque eso es un buen punto de partida, buen momento para iniciar la novela, bien para cimentar las motivaciones del detective. Está excelente, es excelente. Las motivaciones ya más adelante sí se me hacen un poquito flojas para continuar, porque pasan muchísimas cosas, o sea, pasan pero que un montonal de cosas. En lo que va el detective descubriendo toda esa red de corrupción, todos los empresarios, toda la policía, los agentes, el cuerpo criminal, o sea, todo lo que está enmarañado en esa red de corrupción. Va siendo muy interesante y van sucediendo muchísimas cosas, se vuelve bastante peligrosa y ahí es donde siento que las motivaciones flojean un poco, pero es un detective privado profesional y consigue quien le pague. Eso es otro punto importante que ayuda a cimentar esas motivaciones, que ya no es solo su motivación personal, sino que logra engañar a alguien para que le pague su investigación, para que le financie, porque como él trabaja por una agencia privada de investigadores, la agencia no le va a permitir investigar a sus anchas si no hay quien lo esté contratando, porque le cuentas con un negocio. Entonces logra conseguir quien le pague la investigación y está muy bien eso está muy bien. La trama es lineal, algunas cosas resultan bastante convenientes para el protagonista, que es un tipo rudo, es un hardboil hecho y derecho. Tiene, pues cimenta algunos elementos clásicos que en muchas novelas posteriores aparecen, ¿no? La femme fatal y ese tipo de cositas. Pero está muy bien novela, es entretenida, es rápida de leer. El final no es malo, pero sí es un poquito como si saliera este logo de los Looney Tunes con la frase That's all Fox y Porky alzándose de hombros. Aquí acaba la novela. ¿Quieres otra? Aquí acaba la novela. No voy a hacer spoiler porque es muy vieja la novela, eso sí es muy vieja, pero no voy a hacer spoiler porque a lo mejor les gusta y no es un final decepcionante, como les digo, sí es caricaturesco, yo creo que esa sería la mejor expresión, es caricaturesco al final, pero no es un mal final, solo que la novela no es cómica y el final sí es cómico, es como si el autor se levantara de hombros y dijera, pues aquí acaba la novela, ¿quieres más trama? No, aquí acaba. Pero es que, aquí acaba, dije. Pero es que dejas, aquí acaba la novela. Y muy bien, aquí acaba la novela y ahí cerramos el libro, Cosecha Roja de Dashiell Hammett, 2 estrellas. Y la tercera novela que leímos en el mes de agosto fue Corazones de Hielo, de James Oliver Corwood. 3 estrellas. Primero lo malo. Primero de qué trata. Es el protagonista es un detective. Estoy pensando en Cosecha Roja. El protagonista es un agente fronterizo en Alaska, no en Canadá y esas zonas. No en Alaska, pues en Canadá más que nada. Pero tirando para esas zonas, porque Alaska es territorio de Estados Unidos. Pero tirando para esas zonas. Un territorio pues muy frío, desértico en el sentido de solitario, mucha ventisca, difícil de moverse y que está solo con un compañero que ha caído enfermo de una fiebre pues grave y mortal y está está redactando una carta, pues haciendo el informe, ¿no? El informe correspondiente a las actividades del mes, a lo que ha sucedido, a que están buscando un fugitivo, a que él cree que anda por ahí, va a ir a un pueblo, está redactando el informe, pero no lo puede enviar desde ahí, tiene que viajar, son 15 días de viaje a un pueblo donde ya hay correo y mandar su informe y traer medicamento para su colega enfermo. Así abre la novela. Y va de que en el camino se va a encontrar con este fugitivo al que anda buscando. Y de eso va la novela, de que le anda persiguiendo a este hombre. Hay más cositas, pero vamos a evitar los spoilers. Primero lo malo de la novela, porque le puse 3 estrellas. Se me antojaban 4, pero es que sí tiene sus cositas. Lo malo, es una novela de 1914, por ahí, 1920 a lo mejor. Y tiene sus vicios de la época. No tantos como yo me esperaba que tuviera, sí me esperaba que tuviera un chingonal de vicios, pero no. Tiene algunos pequeños vicios de su época,
principalmente. Los personajes femeninos están ahí más como combustible emocional de los personajes masculinos. Y el final de la novela es muy condescendiente en ese sentido. O sea, muy condescendiente hacia las emociones del protagonista. Y aparta por completo las emociones de la mujer. Más propio de Disney en la era del caldo. Eso es lo malo. ¿Tanto así como para arruinar la novela? No. Si nos ponemos en nuestro papel de lector implícito, no vamos a ser un lector real de nuestra era moderna, sino en el papel de lector implícito que sabe de qué época es la novela que estamos leyendo, como yo hice, es muy disfrutable. Es muy disfrutable la novela. Ahora sí, lo bueno. ¿Por qué es disfrutable esta novela? Porque es una novela afectiva. Yo casi no leo este tipo de libros. No me los topo, porque tampoco es que sepa identificar qué libros son así. La leí porque pensé que era un western, ¿no? Me pasó lo mismo que Querido Billy. De hecho, me estoy enamorando del western por este tipo de novelas, por Querido Billy y por esta, Corazones de Hielo, porque son el tipo de obras que uno se espera que sea totalmente aventura, ¿no? Vaqueros y el oeste y pistolas y disparos y fugitivos. Sí es lo que me esperaba. Eso me esperaba con Querido Billy. Y Querido Billy es una novela muy humana, muy hermosa. Y Corazones de Hielo la extensión es menor, los protagonistas no tienen el mismo impacto que en Querido Billy, pero sigue siendo una novela muy afectiva. Es una novela sobre la soledad, sobre el aislamiento y las emociones que se despiertan en un ser humano, una persona en esas condiciones. El autor compagina de forma sublime la descripción de las emociones, que es algo que si lo piensan se ve muy poco. Es muy fácil poner, estaba triste. Eso es muy fácil, al leer una novela y ser pues un poco sutil. Estaba triste, estaba feliz, estaba alegre. Eso es muy fácil. Pero ya construir las emociones desde las circunstancias, desde las acciones, desde los movimientos, desde el rostro, desde la voz, desde la respiración, ese tipo de cosas es raro. Es raro. Y solo novelas de muy buena calidad, autores de muy buena calidad lo hacen. Personas verdaderamente interesadas en construir, esa es la cosa, en construir, no en poner una etiqueta, ¿no? Tener un personaje que solo le dicen está triste, está feliz, eso es poner una etiqueta. Construir las emociones desde el cuerpo, desde el espacio, desde la voz, desde los movimientos, desde la respiración, eso es difícil, eso es muy difícil y es algo que la novela hace. Y eso hace que sea mucho más fácil conectar con lo que están sintiendo. Ya porque hay emociones pues muy fáciles de entender y la novela justamente se mueve en ese terreno, en las emociones que no son tan sencillas de comprender, que hay que ser un poquito, que hay que ser empático para comprenderla. Entonces una persona que sea a lo mejor desesperada para leer porque podrías considerarse un fallo, ¿no? Hay muchísima descripción del espacio y de las emociones, sin decir nunca las emociones, sin darle nombre, sino que construye las emociones en torno al espacio, en torno a los personajes, sin nombrarlas, sin etiquetarlas, simplemente las describe y eso me pareció muy interesante y muy placentero de leer, porque pues eso yo me esperaba un western, vaqueros y disparos y algo entretenido, algo divertido, porque estaba medio enfadado y quería leer algo así. Y luego pensé que iba a ser más romántica también. Entonces dije, bueno, pues una trama de vaqueros romántica, no viene mal. Y resulta ser muy efectiva, una novela muy emocional. Nada de lo que me esperaba, nada de lo que me esperaba. Y aún así con muy buenas descripciones. O sea, los capítulos que le dedica a este compañero que está moribundo, solitario, que se queda abandonado durante 15 días en esa caseta de la frontera, esperando que su compañero regrese y que empiece a alucinar por la fiebre, es muy intenso, muy intenso, es muy cercano y es muy padre de leer. Y el narrador en ese sentido es muy íntimo con sus personajes masculinos. Con los femeninos sí se nota cierta distancia, hay un intento
del narrador, pero simplifica demasiado. Ahí sí se nota que está simplificando las emociones de los personajes femeninos, pero en el caso de los personajes masculinos es muy íntimo, muy íntimo. Y en cuanto a lo que ellos piensan y en cuanto a lo que ellos sueñan. Entonces es una excelente novela. Me gustó muchísimo sobre un hombre que tiene que viajar por ese escenario inhóspito de ventisca, de muerte, de frío, y con haciéndose esperanzas, haciéndose pequeñas esperanzas para motivarse a continuar, y se ve lo que puede, en lo que se puede convertir una persona aislada, ¿no? Lo que se puede convertir una persona alejada de su humanidad. Está muy bien construida esta novela, muy bien construida. El final es condescendiente con las emociones del protagonista, es decir, le da lo que quiere al final. Toda la experiencia es maravillosa, solamente al final eso sentí, que le dio lo que el protagonista quería. Eso para mí es condescendiente, porque la construcción era mucho más agresiva. Yo me hubiese esperado un final mucho más triste, más acorde a las emociones que estábamos viviendo, al espacio que estábamos por el que estábamos viajando, más acorde a eso, pero no, es un final cálido, un final condescendiente, dejémoslo así, no quiero hacer spoiler. Pero es una novela muy interesante, muy buena novela, muy buen escritor James Oliver Corwood. Me pienso leer otras novelas que ya tengo de él, porque las conseguí 3 de él, ahí las tengo, no me acuerdo los nombres, pero conseguí 3 de él y dije, bueno, vamos a empezar por esta. Y me ha convencido, o sea, voy a continuar leyendo más novelas de este autor, porque sí fue una experiencia única, no al nivel de Querido Billy. Voy a comparar mucho con Querido Billy porque son las únicas 2 novelas que me he topado en este estilo tan afectivo, tan emocional, tan rico en descripciones de las emociones de los personajes. Maravillosa novela. Corazones de hielo, de James Oliver Corwood, 3 estrellas. Y esas fueron las lecturas del mes de julio y agosto, y al final sí, les dediqué casi 10 minutos a cada novela. Pues así creo que van a ser las cosas. Igual tengo que resumir el tiempo porque no fue así en enero. No, sí, creo que en enero duraba 1 hora y me leía 7 novelas. En fin, no ha sido, ya está, este último tramo del año, esta mitad del año, no ha sido tan productiva como al principio. He leído menos, pero es que he tenido más cosas que hacer, he tenido más compromisos y he tenido poco tiempo para sentarme a leer. Ahí tengo una novela que no he terminado y que le tengo muchísimas ganas porque me está fascinando, que es Esclavos de la Oscuridad, de un francés, que para no pronunciar mal el nombre no lo digo, pero se llama así, Esclavos de la Oscuridad. Tiene otra novela que es Los ríos de color púrpura, muy buena novela, me está gustando muchísimo, y pensaba terminarla en agosto, pero no fue así. A ver si para septiembre la acabamos. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo.